Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, 12 de la tarde con 40 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera. Les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy en horario especial. Hoy se cierra la jornada del fútbol nacional. Eso nos adelantó el programa, que normalmente es a las 2 de la tarde, para arrancarlo a esta hora 12:40 hasta las 2 de la tarde. Y hoy hablaremos de salud, porque digamos que los científicos, cuando están inmersos en un proceso como el que estamos viviendo, por supuesto, de la pandemia del COVID, entonces generan muchísimos avances en muy corto tiempo, y la población tenemos que irnos ahí adaptando también a entender qué significa cada cosa, qué significa una prueba PCR, qué significa una prueba de antígenos, qué significa una prueba de anticuerpos. Y yo invité a 3 personas hoy para que nos acompañen ayudándonos a explicar esto y algunos otros detalles, por supuesto, que tienen que ver con COVID-19. Así es que yo les quiero recordar todas las plataformas en las cuales pueden comunicarse con nosotros y hacer sus consultas. Lo pueden hacer en el Facebook Live de Noticia Monumental. Ya hay más de 100 personas con nosotros. Ahí nos está saludando Alberto Bremer, también don Álvaro Agüero. Saludos a ustedes dos, que son los primeros en reportar sintonía. Y pueden también escribirnos a través del WhatsApp 89935-935. Quiero saludar a mis invitados. Primero, doña Ana Sittenfeld, que es microbióloga de la Universidad de Costa Rica. Doña Ana, bienvenida a Matices. ¿Cómo le va? Muy buena tarde. Muy buenas tardes, Randall. Un gusto enorme estar aquí con usted y con sus radioescuchas. Muchas gracias, doña Ana, por estar con nosotros. También don Máximo Mansi, que es el director ejecutivo de la Cámara Costarricense de Salud. Don Máximo, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Aquí a la orden para aclarar dudas y comentar un poco cómo el país se ha venido preparando en todos esos temas de pruebas. No, muchas gracias por estar con nosotros. Y también a don Federico Echandi, que es el gerente general de Laboratorios Echandi. Don Federico, bienvenido a Matices. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Todo bien por dicha. Siempre dispuesto a aclarar cualquier duda que tengan al respecto de las pruebas. Muchas gracias a los 3 por acompañarme esta tarde. Y voy también a saludar a las personas que ahora sí, ya en mucha cantidad nos hacen su reporte de sintonía. Sonia María Núñez, a Marco Vargas, a Manuel González, a William Daniel Barrantes, que nos saluda desde Esparza, a Victoria Rivera. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Disculpen que me desvíe un momento de la línea del programa, pero necesito hacer una pregunta a don Máximo. Yo he estado muy atento desde hace varios meses al proceso de vacunación como tal. Y una de mis preocupaciones era si se iba a permitir al sector privado, Máximo, colocar la vacuna. Yo personalmente creo que eso sería un alivio muy grande para la seguridad social de nuestro país, y ahí lo perdí de la cámara. No sé si todavía lo tengo en audio y en cámara, don Máximo. Ahí está, ahora sí. Don Máximo, quería preguntarle cómo ha avanzado eso, porque ahí se dio una guerra contra mí. El viceministro de Salud nos acepta que sí se puede importar. Inmediatamente Pfizer le descarta a otro medio de comunicación que nadie está negociando con ellos. Y entonces yo sostengo por otro lado que es que no, yo nunca dije que estaban negociando con Pfizer, sino con algunas otras empresas. ¿Se va a colocar en lo privado de la vacuna? ¿Están trabajando en eso, Máximo? Bueno, de parte de las que nosotros llamamos droguerías o importadoras de medicamentos, efectivamente se han dado acercamientos con muchos laboratorios farmacéuticos internacionales, por lo menos los que tienen ya avanzado el desarrollo de vacunas. Sí es también una realidad que en el caso en particular de Pfizer y de AstraZeneca, en ese momento se ha aclarado que no están abiertos a negociaciones con entidades del sector privado. Así que de parte nuestra, de parte de los actores interesados, se han realizado los acercamientos, pero claro, estamos frente a una decisión de esas
compañías que, y muy bien lo entendemos, han adquirido compromisos primero que todo con los sistemas de salud, de seguridad social. Así que como sector privado tendremos que esperar el momento en que haya mayor disponibilidad, en ese momento tener acceso también en nuestras farmacias. Hay que también tomar en cuenta que hay otros laboratorios y quizás próximamente se pudieran abrir algunas oportunidades con aquellas casas farmacéuticas que no son parte de esos primeros acuerdos que ha firmado nuestro Ministerio de Salud de una manera muy oportuna y quizá tampoco del programa COVAX. Así que existen acercamientos, pero de nuevo, dependemos mucho de lo que vayan a definir los laboratorios farmacéuticos internacionales. Don Máximo, pero confírmeme o descárteme una cosa. Yo entiendo en el caso de Pfizer, que tiene contrato con Costa Rica, en el caso de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, que además son las dos que funcionan con el sistema COVAX, pero además está la de Moderna, pero fuera de esas hay un montón más, digamos, está la vacuna rusa, está la vacuna china, está Johnson & Johnson trabajando. En este instante, hoy, descartando Pfizer y AstraZeneca, sí hay farmacias, clínicas, es decir, representantes del sector privado negociando con alguna otra casa la traída al país de estas vacunas. Desconozco con cuáles, digamos, las negociaciones pudieran ser más avanzadas, pero sí se han establecido contacto con esas otras. Tampoco son muchas las que tienen, digamos, avanzadas sus procesos de autorización por parte de las distintas autoridades de aprobación. Así que no tenemos noticias concretas en ese momento. Sí es muy cierto lo que mencionaba el señor viceministro, ya el marco regulatorio existe, entonces en el momento que pudieran darse aperturas por parte de algunos de esos laboratorios para poder establecer contratos con nuestros importadores de medicamentos, sí pudiéramos tener vacunas a nivel del sector privado, pero al día de hoy sí no hay, digamos, ningún convenio, contrato que pudiéramos decir ya firmado para dar algún tipo de fecha. Sí se han dado todos esos acercamientos. Gracias, don Máximo. Bueno, el programa no es de las vacunas, pero tenía que aprovechar a don Máximo, pero si doña Ana o don Federico quisiera agregar algo de las vacunas antes de entrar a las pruebas, doña Ana, ¿usted? Bueno, en el tema de vacunas, Randall, sí, señora. Hay que también ver cuáles son es decir, las expectativas de en qué momento van a ir saliendo diferentes vacunas de diferentes casas farmacéuticas y recordemos que no vamos a poder manejar la pandemia hasta que una gran proporción de la población mundial esté cubierta. Y entonces lo que vamos a tener es como sesiones si podemos considerar, en este momento está Pfizer, AstraZeneca, está la rusa y dos chinas. India está, que es el país que tiene la mayor producción del mundo. De hecho, el Instituto Oficial de Producción de Vacunas de la India es el más grande del mundo y todavía no han tirado su vacuna, pero la tienen en espera. Hay otros que van en fase 2 y están entrando en este momento en fase 3. Entonces, el proceso de vacunación va a ser largo, ¿verdad? En un periodo, pues, mientras abarquemos a la población, a un porcentaje grande de la población mundial. Recordemos también que las vacunas las disponibles en este momento no son para menores de 18 años, en un caso, sí, 16 en el otro. Y entonces va a quedar ese grupo que vamos a tener que verlo en algún momento vacunado también. Entonces, los laboratorios, yo no diría que, si bien es cierto, hay que negociar en este momento con laboratorios privados que están en este momento ya como vacunas en el mercado, hay que estar muy con el ojo puesto en las que están en este momento por salir, porque probablemente son las que el sector privado va a tener más disponibilidad.
Claro, y ojalá las consigamos en mi utopía, en medio de una situación de estas, pues usted debería conseguir las vacunas en todo lado y propiciar una vacunación realmente masiva. Don Federico, no sé si quisiera agregar algo. Sí, tal vez para complementar lo que dijo Máximo y doña Ana, realmente el marco legal está establecido para la importación privada de las vacunas. Las vacunas que cumplen con el marco legal en este momento son vacunas que están negociando directamente con sistemas públicos de salud. Las que no cumplen están negociando con el mercado privado, pero todavía no cumplen con el marco regulatorio que ha pedido Costa Rica. Sin embargo, yo creo que es pronto que vayan a cumplir. Entonces, estamos un poquito en un intermedio, creo, en la parte privada, donde varias vacunas están a punto de recibir, por ejemplo, autorización en la Unión Europea, o en otros lugares, y una vez que eso se cumpla, entonces cumplirían con ciertos requisitos que pide el gobierno costarricense para facilitar la importación. Entonces, yo sí soy optimista de que vamos a poder importar vacunas a nivel privado, tal vez no a corto plazo, tal vez no mañana, pero sí a mediano plazo, relativamente pronto. Ojalá lo logremos pronto. Son las 12:51. Vamos al tema del programa que tiene que ver con las pruebas. Yo le iba a pedir a doña Ana, por favor, porque estamos, insisto, muy acostumbrados a escuchar hoy terminología científica, y entonces nos hablan de pruebas PCR, nos hablan de pruebas de anticuerpos, nos hablan de pruebas de antígenos. ¿Podría usted aclararme ese panorama, doña Ana, decirme para qué es cada una de esas pruebas? Bueno, voy a tratar, Randall, de ponerlo lo más sencillo posible. La primera prueba que salió, de la que más conocemos, es la prueba del PCR. La prueba PCR lo que hace es detectar el virus en una muestra naso o orofaringea. Okay. Puede ser en saliva también, lo que pasa es que aquí no lo estamos realizando todavía. Discúlpenme mi pregunta tan básica, pero es la que se mete en el palito en la nariz. Exactamente, ese vamos a coger un palito, lo vamos a meter en la nariz y luego eso lo vamos a procesar en el laboratorio y vamos a tener el resultado dentro del área metropolitana, lo entregamos en 24 horas y si es fuera del área metropolitana, pues puede durar un poco más, 48 horas o un poquito más, dependiendo de dónde esté la muestra. Ese PCR es realizado por laboratorios que están certificados para tal y que tienen los equipos necesarios. Dentro de los equipos necesarios, pues son equipos de biología molecular que no están en todos los laboratorios del país. Entonces, son laboratorios especializados, acreditados, los que pueden realizar esta prueba PCR. Luego, tenemos otra prueba. Discúlpeme que le interrumpa para quedarme un momentico en la prueba PCR. Porque entiendo que lo que se detecta es material genético en la prueba PCR. Correcto. El ADN del virus. Eso nos da, es el ARN. ¿Eso nos da una certeza absoluta de la presencia del virus? Eso nos dice que el virus está presente. Es una prueba, es la prueba de estándar internacional, lo que se llama el Gold Standard. Es una prueba que tiene una sensibilidad bastante alta, alrededor del 90-95%. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que es sensible? Bueno, que cuando la persona realmente tiene el virus, sale positivo, cuando la persona realmente no tiene el virus, sale negativo. Ahora, queda un porcentaje en el cual la persona muy pequeño, alrededor del 5-7%, que podría ser, haciéndole la prueba, que no lo podamos detectar. Ahora, hay varias razones. No lo podemos detectar porque el virus en ese momento en la nariz donde estamos tomando la muestra, ya el virus no está más abajo, puede estar en los pulmones y simplemente no está. Generalmente eso es lo que ocurre. Después tenemos los tiempos en los cuales se puede detectar el virus por PCR. Lo usual es que se pueda detectar entre los primeros 8 días después de la aparición de los síntomas. Sin embargo, la prueba es tan sensible que si yo he estado con contacto con una persona positiva, no tuve los cuidados de la mascarilla, de la distancia, etcétera, y
sé que está positiva y sé en qué momento me estuve con ella en esas condiciones, podríamos hacer esa prueba al 5º día después de ese contacto. Y tenemos entonces ahí una ventana en lo que se llama, podría la persona estar sin síntomas, y que es una ventanita muy pequeña, como de 2 días, en donde podríamos hacer un diagnóstico temprano, una detección temprana. Que es el caso también, la otra posibilidad es donde tenemos personas que no tienen síntomas del todo, que son asintomáticas, sin embargo, ese es un porcentaje muy bajo de todos los infectados, no llega al 20%, porque la mayoría en realidad son asintomáticas, pero que en algún momento, los 3 o 4 días siguientes, van a desarrollar síntomas. Hay unas que del todo nunca desarrollan síntomas. Ok, pero independientemente entonces a que se desarrollen síntomas o no, la prueba PCR capta ese material y lo da positivo, aunque no tenga síntomas o no necesariamente. Es posible, sí, en el tanto esté, es decir, dentro de esa ventana que estamos diciendo, ¿verdad? En los días en que se mantiene en la nariz y aquí al inicio de la garganta. Correcto, sí, se mantiene y se mantiene ahí por lo menos por un periodo alrededor de 8 semanas el virus entero infectivo, de 8 días, 8 días. Okay. 8 días y la cuarentena es de 14 simplemente para tener un periodo de seguridad, porque el virus puede seguirse produciendo y ser infectivo a los 14 días. Sin embargo, entre los 8 y 10 días ya el virus no se puede, podemos seguir detectando el ácido nucleico, pero el virus entero infeccioso, alrededor de los 8 o 10 días, ya las partículas virales infecciosas bajan de tal manera que la persona no necesariamente es infecciosa. Ok, esa es la prueba más cara, ¿verdad? La de PCR. Esa es la prueba más cara. Anda alrededor en los diferentes laboratorios entre un poco más de 50,000 colones, entre 53,000 y 59,000 colones. Como mencioné anteriormente, es una prueba que toma un tiempo para realizarse. Es decir, es una prueba que en el laboratorio propiamente nos toma una buena porción del día. Ok, esa es la de PCR. Vamos. Es más, déjeme quedarme en la de PCR un momento para hablarlo con don Máximo y don Federico y ya voy a la de antígenos. Don Máximo, en la prueba PCR entiendo que es una de las muestras de lo que yo soñaba en algún momento, que era de que en un instante se permitió al sector privado también establecer estas pruebas, darle un apoyo al diagnóstico, porque yo estoy segurísimo que hay gente que hoy tiene algún síntoma y realmente por no incapacitarse, por no perder la plata del subsidio o por no irse a encerrar 14 días a la casa, espera a ver cómo le va y es probable que no le vaya tan mal y que no se hace la prueba, don Máximo. Sí, la verdad que desde que se aprobaron esos tipos de pruebas, inicialmente recordemos solamente en algunas instituciones del sector público, como sector privado nos hemos puesto a la orden y poco a poco varios laboratorios han recibido esta aprobación. En ese momento tenemos 10 grupos de laboratorios que, bueno, en conjunto conforman esa red que como Cámara hemos establecido como parte de un acuerdo que hemos firmado con el Instituto Costarricense de Turismo. Esa red nacional ya cuenta con 113 laboratorios, algunos de ellos son puntos de toma de muestras porque, como le mencionaba la doctora Sittenfeld, los equipos para procesar esas pruebas solamente, bueno, son equipos caros y en esta economía de escala solamente los tenemos en el gran área metropolitana. Iba a agregar que de esa autorización que se dio por parte del Ministerio de Salud, hemos cuantificado más o menos que como sector privado hemos realizado 270,000 pruebas. Entonces, a la fecha, eso no relacionado con el tema de, digamos, de pasajeros internacionales, esos son pacientes nacionales o residentes que justamente han querido acudir a nuestro laboratorio para descartar, digamos, situaciones que hayan podido tener. Por cierto, con un pico altísimo en época de
digamos, de Navidad, por dicha, y como quizás por sorpresa de todos, todos esos supuestos contactos o sospechosos se han revelado en su gran mayoría, digamos, negativos, así que podemos gozar ahora de esa situación de una bajo número de casos. Sí, porque de hecho le iba a preguntar que de esas 270,000, ¿cuál era el porcentaje que les había dado positivo? Hay un promedio, don Federico, es el que maneja las cifras precisas. Tal vez comentarles, eso varía realmente mucho dependiendo del momento de la pandemia en el que estamos. Entonces, no podemos hablar de un promedio general en cualquier momento. Por ejemplo, ahora que estamos haciendo muchas pruebas para viajeros con PCR, el porcentaje de positividad para pruebas de viajeros está en menos de un 1%, ¿verdad? Lo que vemos es que, bueno, en este grupo la positividad es realmente muy baja. En momentos de la pandemia donde tuvimos contagios altos, llegamos a tener días de positividad hasta de un 40% de las muestras, principalmente igual otra vez en ciertos sectores, como el sector agrícola, por ejemplo, que fue muy golpeado por la pandemia en su momento, pero hay que verlo sector por sector, cantón por cantón. No podemos hablar de una positividad a nivel nacional, verlo así, aunque es más fácil, realmente nos lleva a conclusiones equivocadas. Claro. Hay que pensar así, sector por sector, cantón por cantón, porque ahí es como vemos realmente el desarrollo del virus. Don Federico, pero digamos, viéndolo desde otro lado también, podemos hablar de que hacer 270,000 pruebas, todo el sector privado son 270,000 pruebas. Por un lado, que le ahorramos a la seguridad social, claro, hablando de plata, es decir, de la inversión que tuvo que hacerse, pero también de la velocidad de aplicación. No, claro, o sea, estamos logrando realizar las pruebas con una doctora en 24 horas y tenemos una red nacional montada en este momento de laboratorios que quiero decir claro, no son toma de muestras, son laboratorios que toman la muestra, pero son laboratorios con personal calificado que hace esa toma de muestra y se envía a San José. Ahorita, de cualquier parte casi del país, podemos presentar pruebas de PCR en 48 horas a nivel privado, y eso es un gran logro de la Cámara de Salud y también de los profesionales de microbiología del país. O sea, realmente ha sido un esfuerzo gigante por todo el país y se ha trabajado muy bien para lograr hacerlo. Es curioso porque el sector privado, supongo, aquí le pregunto a don Federico, tuvo, y Laboratorios Echandi, por supuesto, que es uno de los que ofrece el servicio, pero tuvo que prepararse no solo en temas científicos y microbiológicos, sino también en temas, por ejemplo, de seguridad, de logística, para ver cómo se mandan esas pruebas, por ejemplo. Fue un paso importantísimo del sector privado en cuanto a las pruebas PCR. Claro, no, por supuesto. De hecho, bueno, un éxito que creo que ha tenido la Cámara es que el Ministerio acaba de publicar hace pocos días un lineamiento sobre el transporte de pruebas, y ese lineamiento lo escribió el Ministerio, por supuesto, pero también hubo un poco y Máximo puede contar un poquito más de esto, también hubo una iniciativa de parte del sector privado para decirle al Ministerio que tratáramos de ver cómo lográbamos estandarizar esa parte para el transporte terrestre y también el transporte aéreo. Entonces, creo que se ha trabajado muy bien con el sector público, también ha habido una retroalimentación importante entre ambos sectores para lograr lo mejor para el país, que es lo que queremos todos. Don Máximo, no sé si quería aportarle algo a lo que acaba de decir don Federico. Sí, de hecho, mencionaba la doctora Sittenfeld que justamente en el gran área metropolitano estamos en condición, en capacidad de entregar resultados de las pruebas de PCR, ahora hablaremos de las pruebas de antígenos, en 24 horas, a veces menos, donde el mayor reto logístico se nos ha planteado es para aquellos pacientes, en muchos casos pasajeros internacionales, ubicados o hospedados fuera del gran área metropolitano. Entonces, ahí los tiempos, nuestro reto ha sido, digamos, en dos sentidos. En primer lugar, hemos contado sin duda alguna con el liderazgo del Instituto Costarricense de Turismo, en la persona del señor ministro de Turismo, Gustavo Segura, para involucrar en ese reto nacional. ¿Qué reto cuál es? Es que ese requisito que algunos países, y la mayoría de países, por cierto, que son el origen de nuestros turistas,
establecieron un requisito de ingreso, reingreso a sus países, y que ese requisito no llegara a ser un impedimento o un obstáculo para nuestro país como receptor de turismo. Entonces quisimos y seguimos trabajando para que ese acceso sea de una manera rápida, eficiente, obviamente segura y también a costos usuales y acostumbrados. Entonces ese reto ha visto también el involucramiento del sector turismo, por ejemplo los hoteles que están coordinando con sus digamos, huéspedes para que se pueda llegar, los profesionales de salud, a llegar tomas a domicilio, ¿verdad? En los hoteles, eso para que el turista no tenga que necesariamente desplazarse a un laboratorio clínico, lo cual pudiera significar en algunos casos, por ejemplo, en el caso de turistas de Estados Unidos que no vienen para periodos muy largos, como así lo hacen los europeos, tuvieran que dedicar medio día o hasta un día entero para esas pruebas. Eso ha sido sin duda un tema de constante coordinación y colaboración entre el sector salud y el sector turismo. Y el otro reto era el reto de garantizar esas máximo 48 horas, que ha sido el compromiso que asumimos como sector privado para entregar resultados a todos los pasajeros, todos los turistas, aún encontrándose en zonas, digamos, más alejadas. Ahí claro. Entonces el reto ha sido el de movilizar esas pruebas hacia San José de la forma más rápida posible. Inicialmente el traslado y de momento en la gran mayoría de los casos se da por vía terrestre, pero ya, y también gracias al trabajo conjunto con el Instituto de Turismo y algunas líneas aéreas que operan vuelos nacionales, se trabajó y el Ministerio de Salud aprobó ese lineamiento que nos está permitiendo empezar a realizar traslado de esas muestras vía aérea. Eso nos, digamos, nos regala a los laboratorios clínicos 3, 4, 5 o 6 horas más adicionales para dedicarle al procesamiento claro. De pruebas y cumplir con esos plazos y al final no ser causa de atrasos o de pérdida de vuelos. Eso es el compromiso que hemos adquirido. Sí, por supuesto, se la ha jugado el ministro de Turismo, yo creo que hay que aceptarlo, Gustavo Segura se la ha jugado bastante bien. Doña Ana, vamos a las pruebas de antígenos. ¿Qué es una prueba de antígenos? La prueba de antígeno lo que hace es, en un sistema muy sencillo, como la prueba de embarazo, en donde ponemos igual la muestra nasofaringea, la muestra es exactamente igual que la de PCR, no cambia, vamos a ver si hay proteínas del virus. En este caso no vamos a estar detectando el material genético, sino que vamos a estar detectando proteínas del virus que van a estar localizadas en la nariz o en la garganta. Y eso lo ponemos en este sistemita que es como un cassette pequeño, y ahí ponemos entonces la muestra y el resultado está en cuestión de 15-30 minutos. Es más rápido que el PCR, indudablemente. Mucho más rápido que el PCR, pero tiene un problema grande. No sirve para diagnóstico. Es decir, es una prueba que tiene un 20% de posibilidades de no salir correctamente. Es decir, a pesar de que la prueba de antígeno lo que hace es decir, la persona tiene que estar prácticamente con síntomas y produciendo una cantidad grande de antígeno para que nosotros podamos detectarlo en el laboratorio. Entonces, si vemos el caso de la posibilidad que les mencionaba antes con el PCR, en donde en algunas ocasiones podemos detectarlo antes de los síntomas, con el caso de la prueba rápida, es una prueba en donde vamos a perder esa posibilidad. Entonces, ganamos en tiempo, pero perdemos en sensibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que en el caso de las pruebas rápidas, tenemos un 20%, una persona en 5, de que efectivamente tenga el virus y no lo podamos detectar. Claro, pero por ejemplo, entiendo eso, doña Ana, pero por ejemplo, si a usted le dio positivo la prueba de antígenos, digo, ya por probabilidad ya no es necesario hacer la PCR, la necesaria es hacérsela la que salió negativa.
Correcto, ese es el sistema. El sistema es así. Es decir, si salió positivo, está requete positivo. No tenemos que volverlo a hacer nada más. Si salió negativo y estamos en un ambiente hospitalario, ¿verdad? Entonces pasa a ser PCR. Por eso es que esta prueba se usa en Costa Rica exclusivamente para el sector público, la Caja Costarricense de Seguro Social, porque pueden aplicar esa medida. Ahora, en el caso de los viajeros, que es la autorización que da el Ministerio de Salud para poderla realizar, es simplemente para que una persona que está en ese momento con alta capacidad de infectar a los demás no se monte en el avión. Ok. Esa es la razón. Don Federico iba a aportar algo. Adelante. Sí, nada más quiero aclarar y que quede realmente muy, muy, muy claro. La prueba de antígeno se aplica al sector privado solamente con los viajes aéreos, ¿verdad? Para cumplir con el requisito de 72 horas de una prueba negativa antes del vuelo. Solamente es con los viajes aéreos, no aplica a los viajes terrestres y tampoco hay que hacer un PCR confirmatorio si la prueba sale negativa, ¿verdad? Es solamente para ese propósito y no es una prueba diagnóstica, es una prueba que se está haciendo para facilitar y apoyar el turismo a nivel nacional, especialmente hacia Estados Unidos, que permite la prueba de antígeno. Europa, por las razones que explicó la doctora Sittenfeld, no permite el antígeno como prueba de ingreso hacia Europa, tiene que ser el PCR, ¿verdad? Incluso un país que es Holanda obliga a los pasajeros a hacerse una prueba de antígeno 72 horas antes del vuelo, perdón, de PCR 72 horas antes del vuelo y una prueba de antígeno o PCR 4 horas antes del vuelo, ¿verdad? Entonces, Estados Unidos tiene una política un poquito más abierta con las pruebas de antígeno, Europa no lo es así, y es una prueba dedicada para eso. Para la gente que quiere bajar por tierra a Panamá o a Nicaragua, no está disponible la prueba de antígeno, ¿verdad? Entonces, sí quiero ser muy claro al respecto en eso también. Entonces, si yo quiero viajar a Estados Unidos, don Federico, tengo necesariamente que irme a hacer tengo que ir a pagar y hacerme una prueba de antígeno. O PCR, cualquiera de las dos son válidas, pero las antígeno dos son se vuelve válidas. una opción, exacto, el antígeno se vuelve una opción para Estados Unidos, lo cual no es para, por ejemplo, Europa. Claro, pero es mucho más barata, ¿verdad? Es más barata y es más rápida, entonces la comodidad que da realmente la prueba de antígeno, incluso, ¿verdad? Que sea barata es importante, pero yo creo que la rapidez es todavía más importante. Porque podemos resolver muy rápidamente y nos permite hacer cosas como por ejemplo tener en el aeropuerto un laboratorio que procese. Eso es algo que no está sucediendo todavía, pero es algo que se está investigando y que bueno, de hecho el aeropuerto de Liberia ya lanzó un cartel para hacer pruebas de antígeno en el aeropuerto mediante un laboratorio que está instalado ahí y el antígeno permite hacer ese tipo de cosas que el PCR no lo permite hacer, ¿verdad? Entonces nos da facilidad realmente de respuesta, más allá de que además es una prueba más barata. Don Máximo, ¿quería agregar algo? Sí, bueno, justamente lo que mencionaba don Federico, que parte de los trabajos que hemos venido haciendo de manera interinstitucional han sido el de acercarnos y trabajar en conjunto con los dos aeropuertos internacionales, dado que el hecho de tener prueba rápida va a tener mucho más sentido y obviamente también mucha utilidad si la podemos realizar en el mismo aeropuerto o en su cercanía. Por cierto, ya por iniciativa privada de varios laboratorios ya se están dando gestiones para poderse acercar y abrir algunos establecimientos en las afueras o en zonas cercanas a los aeropuertos. Pero adicional a eso, como Cámara y con el apoyo del ICT, hemos tenido reuniones, hemos tenido 2 visitas, uno al aeropuerto Juan Santamaría y uno al aeropuerto Daniel Uduverde de Liberia, con todos los laboratorios para visionar algunos espacios para definir cuál pudiera ser el ideal para establecer ese laboratorio. Ya se realizaron esas inspecciones en ambos aeropuertos, ya se han definido las zonas donde ubicar esos laboratorios. Ambos aeropuertos han venido trabajando un cartel, ¿verdad?, para licitar ese servicio. Ya, como mencionaba don Federico, en
en Liberia justo ese viernes ya se publicó el cartel. Entonces, el compromiso que asumimos, porque si bien es cierto, ese tema de requerimiento no creemos que vaya a durar poco, pero tampoco mucho, ¿verdad? Entonces hay que moverse rápido porque quizás en algunos meses, no sabemos cuántos, pero difícil pensar que el próximo año ya o todavía estarán, digamos, requiriendo esas pruebas en países como los Estados Unidos. Así que el compromiso que asumimos es que para final de ese mes ya por lo menos tener ese proceso, digamos, licitatorio terminado lo más avanzado posible, porque el tema de acondicionamiento en ambas terminales ya va a ser relativamente rápido, son zonas ya construidas, ¿verdad? Donde solamente hay que, digamos, hacer algunos arreglos ya más de logística menor para establecer el servicio en esos aeropuertos. Así que quizás de aquí a un mes podremos tener, esperamos, ya esas pruebas en el mismo aeropuerto y de nuevo, mayor facilidad para el pasajero llegar al aeropuerto, para por lo menos a los países que aceptan las pruebas de antígenos, ahí mismo realizarse las pruebas, quizá todo el proceso durar 45 minutos, máximo una hora, y bueno, empezar el proceso normal de chequeo, de facturación con las aerolíneas. No, Federico, en el caso de ustedes en Laboratorios Echandi, ¿cuánto cuesta la prueba PCR? La prueba PCR cuesta 59,000 colones, que es el mínimo establecido por el Colegio de Microbiólogos. Okay. Además, ¿verdad? Sí. ¿Y la de antígeno? La de antígeno va a estar en aproximadamente 33,000 colones. Ok, 33,000 colones. Doña Ana, disculpe que dé un paso atrás un momento a la de PCR, pero las variaciones o las variantes del virus que han surgido a lo largo del mundo y las mutaciones que sabemos que contiene, en el caso de la PCR, ¿le genera, digamos, alguna dificultad de diagnóstico? Muy buena pregunta, Randall, porque la mayoría de las mutaciones se han detectado en una parte del virus que es, digamos, la llave con que entra en la cerradura para poder abrirle el espacio en la célula y poder ingresar. Uh-huh. Esas mutaciones, la mayoría de los ensayos que tenemos en este momento, de los sistemas de prueba en PCR, detectan otras porciones del virus, además de porciones que tiene la espícula. Entonces, en realidad, no se ha tenido problema con el PCR para la detección de variantes. ¿Y con antígeno? Hemos detectado. Con antígeno, el antígeno no debería de haber problemas, pero acuérdese que tenemos esa variación, ¿verdad? Ese problema de ese 20% que no detectamos, que podría también deberse a estos procesos. Por el momento, no hay reportes de que la prueba de antígeno sea ineficiente para las variantes. Es decir, vamos a ver que el sistema está hecho para detectar antígenos aquí lo que se produce es una reacción entre un antígeno y un anticuerpo, y los anticuerpos que se usan normalmente cubren una parte muy grande del virus. Entonces las mutaciones son pequeñas, a pesar de que son muchas en este momento y están constantemente dándose, por el momento vamos bien en ese sentido, ¿verdad? Pero acuérdense que este es un virus que está cambiando y que tenemos claro. Que alerta. Pero digamos, la estructura principal del virus se ha mantenido, las mutaciones son pequeñas, aunque son muchas. Sí, por eso es que la mayoría de las pruebas de PCR tienen diferentes partes del virus. O sea, vamos a ver, los virólogos saben desde hace mucho que los virus mutan. Entonces, cuando se hizo el diseño de los ácidos nucleicos del virus, teniendo toda la secuencia, pudiendo escoger cuáles son las regiones más constantes, las secuencias lo que tienen son las regiones que nosotros llamamos más constantes, las que menos probabilidad tienen de mutar. Entonces, por el momento vamos bien, Randa. Doña Ana, hablemos de las pruebas de anticuerpos, que es la tercera variante. Es
es otra cosa diferente. Las pruebas de anticuerpos iguales no son diagnósticos de infección. Lo único que me dicen es que yo estuve expuesto al virus y produje una reacción inmunológica que podemos detectarla por medio de anticuerpos que pueden ser de dos tipos, IgM e IgG. Entonces, esto lo único que me dice es, y van apareciendo, algunos aparecen muy temprano, pero la recomendación nuestra es que la persona se los haga por lo menos a los 20 días de haber tenido la infección. Sin embargo, recuerden que tenemos asintomáticos, o sea, personas que simplemente no saben que les dio y se hacen la prueba de anticuerpos y salen positivos. Entonces, en algún momento estuvieron expuestos con el virus y el virus simplemente no les hizo nada. O sea, les dio COVID. Les dio COVID, pero asintomático. Sí. No tuvieron síntomas. Entonces, la prueba de anticuerpos es muy efectiva para poder decirnos si la persona tuvo algún encuentro con el virus y hizo una reacción inmunológica. Ahora, Federico. También hemos visto que las personas podrían no producir anticuerpos o los títulos son tremendamente bajos y no los vamos a poder ver. Y eso es bastante común. Sin embargo, no quiere decir que la persona no tenga inmunidad al virus, porque hay otros componentes del sistema inmune. El sistema inmune tiene muchos componentes, pero entre ellos los más importantes, donde se producen los anticuerpos, que es producido por las células B, y la inmunidad celular, que es producida por las células T. Y las células T se ha visto que son bastante estables. La prueba de linfocitos de células T para ver si tenemos inmunidad por esa ruta todavía no está disponible. Eso se hace más que todo en laboratorios de investigación. Don Federico. Sí, para complementar un poco lo que dice doña Ana y tal vez clarificar, porque yo no soy médico, entonces yo pienso un poco más en términos, ¿verdad?, de cómo explicarlo al público general. Algo muy importante es que las pruebas de anticuerpos nos dicen si tuvimos previamente el virus, y puede ser que lo tuvimos. Sin embargo, también sabemos que los anticuerpos bajan después de cierta cantidad de tiempo, ¿verdad? Entonces, y lo hemos visto en el laboratorio, gente que tenía anticuerpos muy fuertes, apenas tuvieron la enfermedad, y después, un mes después son más bajos, 2 meses después son más bajos, y 3 o 4 meses después ya no se detectan con la prueba. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Si yo tuve el virus al principio de la pandemia, digamos en mayo del año pasado, muy probablemente la prueba de anticuerpos no lo va a poder detectar. Entonces la prueba de anticuerpos nos dice que tuve el virus, pero si lo tuve recientemente. No nos dice si lo tuve, no es definitiva en decir si lo tuve o no lo tuve. Puede ser que lo haya tenido hace 6 o 7 meses y que no se ha detectado por la prueba de anticuerpos. Entonces es importante que la gente también entienda ese limitante, ¿verdad? Y como dice doña Ana, que no tenga anticuerpos no significa que no esté protegido, porque puedo tener inmunidad celular, pero sabemos que la inmunidad va bajando con el tiempo. Y también sabemos que para ciertos variantes nuevos del virus puede suceder reinfección. Y doña Ana nos puede dar un poquito más de información al respecto, pero lo que quiero hacer claro es que la prueba de anticuerpos, si nos sale positiva, no significa que ya estamos seguros contra el virus. Siempre hay que tener cuidado porque no sabemos si tenemos suficientes para proteger y no sabemos si una nueva variante del virus puede generar reinfección en la persona. Claro, de hecho, doña Ana, le iba a preguntar, porque, por ejemplo, cuando se datan la antigüedad de la materia orgánica, ¿verdad?, que se hace la prueba de carbono 14, usted puede determinar el tiempo de una estructura o de un material producto de cuánta fuerza, discúlpeme el término tan poco científico, pero de cuánta fuerza va perdiendo, digamos, así usted va diciendo, bueno, tiene 1000 años, 2000 años, 3000 años, porque esa fuerza va disminuyendo. En el caso de la prueba de anticuerpos para el SARS-CoV-2, también ustedes pueden decir, mira, sí tiene, pero fue hace un mes, o sí tuvo, perdón, pero fue hace un mes, porque la cantidad de anticuerpos va disminuyendo. ¿Eso se puede fijar? No se puede fijar, Randall, porque hay una tremenda variación. Hay gente que inclusive, es decir, lo hemos visto, solo vemos IgM,
que es la primera que se produce y normalmente baja, y no produce IgG por alguna razón, que es la de más largo espectro. Entonces no podemos decir, como usted dice, bueno, tuvo un título muy alto, debe estar reciente. O normalmente nosotros lo que decimos en el laboratorio, yo soy microbióloga, no soy médica, en el laboratorio lo que nosotros, ¿cómo se llama? Vemos primero usualmente la IgM y luego la IgG, como decía anteriormente. Y entonces si hay anticuerpos IgM, nosotros decimos la infección es reciente. Si hay anticuerpos de los dos, está como intermedio, y si desaparece la IgM y solo la IgG, digamos, estamos en ese carbón 14 que todavía está permanente, pero todavía la podemos ver. En el COVID es tremendamente variable. No podemos sacar un estándar, no podemos decir fue hace un mes, 2 meses o 6 meses, simplemente no lo sabemos. Y esto pues confunde bastante principalmente al médico que está acostumbrado al reporte de IgMs e IgGs y no le cuadran lo que está viendo en este momento. Claro. Entonces lo único que podemos decir es, si lo vemos como positivo estuvo, sí lo vemos, pero como dice Federico, también puede ser de que efectivamente desapareció. Sí, porque de hecho ayer Hernán Hidalgo le estaba preguntando eso a usted en Facebook, que por favor le explicara qué significaba IgG e IgM, ya lo tenemos claro, pero permítame una reflexión general, doña Ana, qué bichito más malo, ¿verdad? Y complejo, es decir, yo entiendo que, voy a decir algo horrible, los virus son fascinantes y si la población común, nosotros nos hemos dado cuenta en este tiempo lo fascinante que son los virus, pero realmente este no es solo fascinante, sino que es un bichito malo en el sentido de que se transmite muy fácil, se multiplica muy fácil en la garganta y en la nariz, digamos a una velocidad extraordinaria, tiene una llave maestra para entrar a las estructuras del cuerpo, entonces usted se lo encuentra en la nariz, en la garganta, en los pulmones, en el estómago, en los riñones, en el cerebro, o sea, realmente es complejo y además pasa disfrazándose a cada rato o intenta decir, bueno, sí, que sepan que yo estuve aquí, pero no cuándo. Por ejemplo, es un bicho realmente malo. Discúlpeme otra vez mi poco científico lenguaje, doña Ana. No, está absolutamente correcto, es un bichito malo, pero también es un bichito que está se metió en un huésped que no es el que usualmente él ocupa. Y entonces está viendo a ver cómo se acomoda, utiliza todo su armamento para acomodarse. Y en ese acomodo es que estamos en este momento, ¿verdad? Y ese acomodo va a ser de larga trayectoria, ¿verdad? Porque va a usar todo ese armamento para ver cómo se mete de diferentes maneras, como por ejemplo el proceso de mutación, que es un proceso al azar, y va generando esas variantes, ¿verdad? Entonces oímos de las diferentes situaciones y luego nos preguntamos, ¿y qué pasa con la vacuna y esas variantes? Y lo que hemos visto hasta el momento es que en algunas variantes baja la respuesta inmune de las personas, pero no totalmente. Entonces todavía están válidas, sin embargo, las compañías están en este momento prestas a ir produciendo diferentes componentes, diferentes ácidos nucleicos o diferentes componentes como vacuna para ir cubriendo esas diferentes defensas que va a ir sacando el virus, que llamamos en este momento diferentes variantes del virus. Lo que sí hemos visto es que si la persona ya se infectó, tuvo la enfermedad hace rato y muy raramente se vuelve a reinfectar, y hemos visto que si puede reinfectarse con una variante diferente, pero si está vacunada, responde muy bien, responde mucho mejor. Entonces hemos visto que la vacuna, de alguna manera, con lo que llevamos
de haber iniciado los procesos de vacunación, lo que estamos viendo es que la vacuna está estimulando al sistema inmune de una manera mejor que como lo hace el virus. Claro. Entonces esto pues nos dice a vacunarse. Que vamos por buen camino. Hay que recordar que el objetivo del virus no es matarnos, porque no. si nos mata, pierde el huésped, y entonces muere él también. El objetivo del virus es reproducirse, y reproducirse. Claro, el objetivo del virus es ese, pero el objetivo de nosotros, con toda la ciencia que se ha disparado rápidamente en este año y 2 meses de pandemia, es precisamente ir desarrollando las diferentes posibilidades de defensa. Entonces, estamos viendo no solo las respuestas, la vacuna que sale muy rápidamente, porque ya había mucha ciencia detrás, que logra producir efectivamente las que tenemos en este momento aprobadas por el FDA y la Agencia Europea, más las otras de los otros países. Y lo que vemos en la literatura es que vamos a tener que ir como en influenza. Es decir, si usted se vacunó este año contra influenza, la vacuna tiene los componentes A, B, C y D, pero si se vacuna el año entrante, las compañías lo diseñan con los componentes Z, F y Y, ¿verdad? Porque tenemos que ir viendo ahora, claro, ¿qué hacen las compañías farmacéuticas en el caso de la influenza? Es poder visualizar dónde pueden estar los cambios y entonces formular la vacuna del año que sigue para poder proteger mejor a las personas. Probablemente eso es lo que nos va a pasar, Randall. Vamos a tener que vacunarnos varias veces. Claro, seguramente que sí. Don Federico, ustedes en Laboratorios Echandi hacen también la prueba de anticuerpos, ¿verdad? Correcto. ¿Cuánto cuesta esa? La prueba de anticuerpos cuesta 24,000 colones. Como dije, es una prueba que nosotros siempre recomendamos la interpretación de un médico, un profesional de salud para la prueba de anticuerpos, todavía más que la prueba diagnóstica, porque tiene una interpretación difícil. La doctora Sittenfeld lo ha explicado un poco, pero una prueba negativa de anticuerpos no necesariamente significa que yo no tuve el virus, porque después de que lo tuve hace mucho tiempo. Y una prueba positiva no significa que ya estoy protegido al 100% contra el virus, aunque sí es indicativa de que tengo cierta cantidad de protección, ¿verdad? Entonces, es una prueba que hay que interpretar, que hay que hablar con el médico para entender bien y que no podemos dejar de descuidarnos solamente porque nos salió que tenemos anticuerpos, ¿verdad? Siempre eso quiero resaltarlo muchísimo porque es muy importante. Sí, eso es muy importante. Incluso yo ayer, cuando anunciábamos que íbamos a tener este programa, un amigo me dijo así, y perdón la frase, me dijo: mae, si yo me doy cuenta que me voy y hago la prueba de anticuerpos, ya salgo sin mascarilla ni nada. Y yo le dije: no, está loco, porque justamente el mensaje es contrario, usted puede volver a reinfectarse, puede obtener una nueva variante, o las defensas los anticuerpos pueden no ser lo suficientes, digamos, para evitar el contagio. Don Federico, pero ¿por qué la gente se hace pruebas de anticuerpos? Esta le parecerá una pregunta rarísima, pero ¿para qué se la hace? Bueno, hay muchas aplicaciones interesantes de la prueba de anticuerpos. Algunas son personales y algunas no son personales. Son a nivel de sistemas o de empresas. Por ejemplo, si queremos saber cómo ha estado la infección reciente en una comunidad, ya sea un cantón, ya sea una empresa, podemos hacer la prueba de anticuerpos a toda la población, a un porcentaje de la población, y entender entonces cómo se ha comportado el virus en los últimos 3 meses en esta empresa, por ejemplo, ¿verdad? Eso es algo que ha sido muy interesante para entender, digamos, a nivel epidemiológico, qué es lo que ha pasado con el virus, ¿verdad? También pasa mucho que hay gente que queda con incertidumbre, ¿verdad? Especialmente en casos donde, por ejemplo, tuvieron un familiar positivo, ellos fueron positivos por Nexo, nunca se hicieron la prueba del PCR, claro, y quedan con esa idea al final del día: ¿lo tuve o no lo tuve? No sé, ¿verdad? Y esa incertidumbre se llega a resolver un poco con esta prueba de anticuerpos también. Entonces, realmente hay muchos motivos. El anticuerpo como una herramienta epidemiológica me parece que es una herramienta muy buena para el arsenal de los epidemiólogos. Y personalmente, ¿verdad? Nos aclara esas dudas de que si estuvimos enfermos, por alguna razón no nos hicimos la prueba diagnóstica, o tuve un amigo muy enfermo, yo me sentí mal, no me la hice, o estuve en nexo con alguien en mi casa, pero nunca me hice la prueba de si de verdad lo tuve o no lo tuve,
¿verdad? Claro, como dijimos, no es 100% conclusivo, entonces siempre hay que tener una interpretación médica también que ayude a interpretar el resultado. No, pero inclusive algún riesgo, digamos, por ejemplo, puede ser que yo le tenga mucho miedo al virus, porque tengo algún factor de riesgo importante. Resulta que me hago la prueba de anticuerpos, me da positiva, es decir, ya la tuve y por lo menos, aunque tengo que seguir cuidándome, tal vez me baje un poco el miedo de decir, bueno, está bien, yo tenía mucho miedo porque soy hipertenso, por ejemplo, o porque soy diabético y ya el virus pasó por mí. Esta es otra muestra más, don Federico, ¿me iba a decir algo? No, eso que dice usted es muy importante, porque también las medidas que impone el gobierno son medidas sociales. Y usted habló de su amigo que dijo, bueno, es que ya lo tuve, ya voy sin máscara a todo lado. Sí. Pero no olvidemos que una sociedad, nosotros, ¿verdad? En gran medida hacemos lo que los demás hacen. Entonces, también como miembro responsable de la sociedad costarricense, yo tengo que dar el ejemplo de seguir usando la mascarilla, aunque ya lo tuve, ¿verdad? Aunque mi riesgo puede ser menor, hay que seguir haciéndolo, porque si yo voy a un centro comercial, ya lo tuvo la mitad de la gente, la mitad no usa mascarilla, nadie sabe quién lo tuvo, quién no lo tuvo, ¿verdad? Claro. Es importante el refuerzo visual de ver a todos con mascarilla. Puede ser una cosa que uno cree, ¿verdad? No piensa que es importante, pero es crítica. Sí, indudablemente. De hecho, digo, el ser humano a veces se comporta de esa manera, ¿verdad? Si usted llega a una fiesta, entra con mascarilla, a una reunión y ve que todo el mundo está sin mascarilla, lo más probable es que usted sienta la presión por quitársela, por decir, no voy a desentonar con las otras 5 personas que están sentadas aquí. Eso es muy común. Y si usted entra y las 4 están con mascarilla y usted sin mascarilla, es muy probable que usted sienta la presión de decir, disculpen, agarre la mascarilla y se la coloque. No, Máximo, le decía que esta es otra muestra más, ahora sí, digamos, del ajuste que tuvo que hacer también el sector privado para responder respecto a estos temas en un momento en el que la mayoría de sectores están en crisis, que han tenido que replantearse incluso el modelo de negocios y en el caso de la salud han tenido que no replantearse, han tenido que actualizar en tiempo récord también en muchas maneras su modelo de negocio, don Máximo. Sí, hay quizás 2 reflexiones. Primero, lo mencionaba Federico, de hecho como Cámara y con el apoyo de Laboratorios Echandi y como una iniciativa del Ministerio de Comercio Exterior, hace varios meses hemos empezado un proyecto de testeo proactivo en empresas privadas. Eso ha sido una iniciativa que a veces la hemos presentado un poco como la contraparte privada de aquellos esfuerzos que hizo la Caja Costarricense de Seguro Social con algunos EBAIS para ir a identificar de manera proactiva ciertos focos, digamos, de contagios en zonas que mostraban, digamos, un comportamiento más peligroso del virus. Lo mismo con el compromiso de varias empresas lo hemos venido haciendo y todavía se está haciendo en empresas que han querido ser también pioneras y ofrecer, digamos, su aporte para ir también a buscar dentro de su población eventuales focos de riesgo y de contagio. Eso, digamos, eso por un lado. Por otro lado, la otra reflexión es que todos esos esfuerzos que el sistema de salud privado ha venido generando quizá confirman y en eso debemos decir que la pandemia ha sido una demostración donde las autoridades de salud, tanto el Ministerio como la Caja, han entendido y lo hemos trabajado en conjunto, que como el sistema de salud privado es parte de un sistema nacional de salud. Las 270,000 pruebas de PCR, las pruebas de anticuerpos y qué decir, ¿verdad?, todos los aportes de los hospitales y clínicas privadas que han seguido operando y en muchos casos ofrecerle, digamos, una solución, digamos, de manera pronta a necesidades de salud. Y sé que no es el tema del programa de hoy, pero claro, todos aquellos procedimientos no urgentes que la Caja ha estado postergando, obviamente para darle prioridad a la enfermedad del COVID-19, ha de alguna forma incentivado a pacientes a buscar soluciones en el sector privado. Entonces eso llama a que verlo, quizá que creemos que la pandemia nos ha demostrado que tenemos que trabajar todavía de manera más cercana como todo un sistema de salud
ya olvidándonos que hay una parte pública y privada, todos tenemos un fin común que es el de ofrecer al paciente un acceso pronto y seguro a la salud. Claro, don Máximo, yo no quiero necesariamente enfrentarlos al sector público, pero por ejemplo, los profesionales en salud que trabajan en medicina privada o en laboratorios privados, que no trabajan en la caja, que solo trabajan en el laboratorio o en la clínica, han quedado de últimos en la lista de prioridades expuestos. Yo supongo que ustedes saben, yo he puesto el dedo sobre la llaga varias veces, pero realmente a mí me preocupa mucho porque realmente están súper expuestos. Es decir, la persona que toma la muestra, en el caso de los laboratorios, por ejemplo, la persona que toma la muestra está súper expuesta, o personal médico que atiende incluso pacientes COVID para otras atenciones de salud, don Máximo. Sí, y esos y otros, ¿verdad? Un tema de coordinación que estamos teniendo ahora, de hecho, con las autoridades de salud, aquellos aplicacionistas, aquellos técnicos e ingenieros que asisten al profesional de salud en las áreas COVID, en cualquier quirófano de la caja, pero también del sector privado, dándole asistencia técnica para que ciertos equipos sigan funcionando, y son equipos vitales para que la cirugía o el procedimiento pueda llevarse a cabo de una manera segura. Ese es otro ejemplo de todos los aportes, ¿verdad? Y quizá, una vez más, los límites entre lo que es sector público de salud y privado de salud muchas veces son, ¿verdad?, muy débiles y muy pequeños, dado que todos trabajamos en conjunto. Creo que la gran dificultad aquí, Randall, es que las vacunas que han llegado han sido muy pocas. Sí, es cierto, y claramente como Cámara también estamos preocupados, estamos queriendo conocer cuál es ese cronograma un poco más exacto de cuándo nuestros intensivistas podrán recibir la vacuna, pero claro, por lo menos somos grupo 1, eso hay que reconocer el entendimiento que ha tenido el Ministerio de Salud. Ciertamente somos un grupo 1B, como las mismas autoridades de salud son el último bullet del punto 1, pero están en el punto 1. Por lo menos eso lo tenemos al final que agradecer, y sí, con eso tampoco nos conformamos, y esperamos que empresas como Pfizer y AstraZeneca y cualquier otra fuente de vacuna pueda ayudarnos con envíos un poco más, en cantidades poco más grandes para dar abasto y poder entrar como sector privado en esos procesos. Pero al final entendemos que cuando se tiene muy poco, ¿verdad?, cacao, es difícil hacer chocolate para todos, ¿verdad? Entonces entendemos que hay limitaciones objetivas, de materia prima para dar abasto y una respuesta, a tiempo a todos los sectores que estamos, obviamente en parte nuestra, con mucha razón, pidiendo un acceso pronto a la vacuna. Claro, sin embargo, yo creo, don Federico, que en el futuro, cuando veamos hacia atrás el tema de la pandemia, vamos a entender que hay un quiebre, digamos, o un parteaguas con la incorporación del sector privado a eso también. Yo al inicio hubo un momento aquí en que cuando usted cuestionaba a cualquier autoridad en salud era el enemigo público número 1, pero realmente yo siempre había pensado e impulsado que en lugar de quedarnos en el EVAI sentados, digamos, a esperar a que los pacientes COVID vinieran a hacerse la prueba, que en algún momento teníamos que salir nosotros a cazar al virus, es decir, a buscar a la gente contagiada. Y creo, don Federico, que también la incorporación del sector privado a las pruebas PCR, ahora las de antígeno, que ustedes fueron el primer laboratorio en el país en contar, y con la prueba de anticuerpos nos permite eso, nos permite cambiar el paradigma de esperar al paciente por ir a buscar al paciente, don Federico. Sí, bueno, Máximo ha dicho un par de cosas importantes. El mismo programa de epidemiología empresarial que lanzamos fue un programa que lanzamos con la Cámara de Salud y también con el Ministerio. Eso se lanzó ya hace varios meses, en el momento en que se estaba empezando la pandemia, y precisamente lo que tratamos de hacer en ese momento es, bueno, vamos a pensar en una empresa como una comunidad
y vamos a buscar el virus en la empresa. Vamos a ver, de alguna manera, de dónde está viniendo el virus de esa empresa, de qué cantones, de qué lugares, y pensar en la empresa como un centro que nos pueda dar mucha información. Eso quiero resaltar, que también el Ministerio de Salud estuvo involucrado, que tuvimos apoyo de parte de ellos, que ellos estuvieron ahí con nosotros en reuniones semanales para discutir qué fue lo que aprendimos en ese momento, y que entonces, ¿verdad? Hay proyectos que a veces no están a la vista pública tan visiblemente, pero que sí, donde sí hay ese tipo de integraciones del mercado, o del sistema privado y del sistema público, que yo creo que han dado muy buenos réditos para el país. Creo que la doctora Sittenfeld, que también fue parte de ese proyecto, quiere comunicarnos algo. Sí, me parece que es muy importante el compartir que estos proyectos en inteligencia epidemiológica son precisamente eso, es ayudarle a la empresa a poder manejar mejor el COVID dentro de su comunidad. Y como parte de eso, entonces, el grupo de trabajo está formado por microbiólogos, médicos, epidemiólogos, expertos en salud pública, que trasladamos el conocimiento a personas claves dentro de las empresas, y con ellas hemos logrado que se desarrollen los diferentes instrumentos para poder hacer un manejo más apropiado y bajar la tasa de contagio y de infección. Y claro, creo que han resultado cosas muy importantes. Una de estas empresas desarrolló un software que le permite seguir muy de cerca y poder ir previniendo, utilizando la información de dónde están los cantones más calientes y cómo estamos nosotros viendo las cosas en el laboratorio. Y en realidad han desarrollado un instrumento tremendamente útil, que fue parte de las acciones que conversamos con tanto los Ministerios de Salud como el Ministerio de Comercio Exterior, que fueron los que nos han acompañado en este proceso con la Cámara de la Salud. Claro, que también es el cambio de paradigma, el que le hablaba, de salir a cazar el virus en la empresa, de salir a monitorearlo, de dejar ya no que el virus nos lleve un paso adelante, sino ir un paso adelante nosotros del virus. Correcto, Randall, esa es la intención. De ahí en la conformación de grupos interdisciplinarios, ¿verdad? Porque hay que manejar desde información, que cómo se comunican los diferentes trabajadores, cuál es la mejor manera de hacerlo, los sistemas informáticos que van diciendo cómo se va moviendo el virus en las comunidades y dentro de la misma empresa. Son empresas generalmente grandes, hacer una prevención oportuna y un manejo oportuno de los casos. Es decir, que no hayan brotes internos y que si hay, no los pasen a la comunidad. Entonces creo que ahí el sector privado ha desarrollado una serie de herramientas que podrían ser de utilidad también para el sector público, en donde es importante resaltar la capacidad de manejo de la epidemia, ¿verdad? De que podamos, como usted dice, ir adelante. Es la 1:48. Ahí don Hugo Vargas saluda a su tía Ana. Dice don Hugo Vargas. Ahí es que está su sobrino en Facebook viendo el programa y saludándola. Y no crea, no solo su familia, la mía también, porque mi hijo de 15 años me acaba de decir: pa, le puedes preguntar después de 3 meses si salen a prueba de anticuerpos que uno tuvo. 3 meses, ¿es mucho para que desaparezcan? No, está dentro del periodo. Es probable que lo que veamos es IgG, pero crucemos los dedos que lo tenga, ¿verdad? Veamos a ver. Algo que dijo Federico, a mí me gustaría resaltarlo. Uh-huh. No sabemos en este momento si aún habiendo pasado la infección, ¿verdad? Como el caso de tu hijo en este momento, que fue hace 3 meses, o habernos vacunado y esperado el tiempo prudencial para que la vacuna ocurra, tenga su acción, que es 2 semanas después de la segunda inyección, no sabemos todavía si permanecemos contagiosos.
Claro. Y puede ser que no nos dé a nosotros, es decir, que estemos protegidos, pero que el virus se replica en esta zona. Entonces, que nos haya dado o que estemos vacunados, seguimos con todas las medidas puestas. Y mascarilla, distancia, manejo de las aglomeraciones, todo lo que hemos aprendido en estos meses no se cae, sigue igual. Entonces, el asunto es, ay, qué dicha que viene la vacuna porque ya me va a quitar la mascarilla. Pues no, resulta que no podemos, que todavía tenemos que seguir manejando todas esas medidas. Es la 1:50. Permítanme ir a la pausa comercial que la había trazado porque el programa estaba muy interesante, 1:50. Voy a la pausa, regreso, le doy un minuto a cada uno para cerrar el programa y les cuento que yo a los invitados siempre les pido que escojan una canción para cerrar el programa. Hoy van a tener que negociar entre los tres, lo pueden hacer en la pausa comercial. Es la 1:50, vamos a la pausa en Matices y ya volvemos. 56 minutos, 1:56, gracias por estar con nosotros en Matices. Voy a pedirle a cada uno de los invitados que tome un minuto prácticamente para cerrar su participación en el programa de hoy. Y va a empezar por don Federico Echandi, que es el gerente general de Laboratorios Echandi. Don Federico, adelante. Muchas gracias. Realmente yo quiero decir nada más que por favor todos recuerden que la prueba diagnóstica por excelencia es la prueba de PCR. Si usted tiene síntomas, es la prueba que se debería hacer. La prueba de antígeno viene a ayudarles para la gente que viaja, especialmente hacia Estados Unidos, pero no podemos dejar de usar la prueba de PCR como la herramienta más importante en la parte diagnóstica. Muchas gracias. Gracias, don Federico, por habernos acompañado hoy. Don Máximo. Sí, Rana, muchas gracias. Yo quisiera rescatar y destacar la importancia de ese trabajo interinstitucional público-privado, esa capacidad y esa apertura que tanto el Estado como el sector privado ha tenido durante la pandemia en muchos ámbitos y salud no es la excepción. Creo que más bien incluso somos un caso de éxito, son muchos los programas que hemos desarrollado en conjunto, ahora esa red de laboratorios. Anteriormente hemos trabajado un programa para darle consejería médica, asistencia médica a ticos en el exterior, muchos proyectos en la apertura de aeropuertos. Así que queremos ser positivos, que hayamos marcado un nuevo inicio en esas alianzas público-privadas y pues, por supuesto esperamos pronto la vacuna para el sector. Muchas gracias. Gracias, don Máximo, por haber estado con nosotros. Doña Ana, por favor. Bueno, yo quiero decirles que las pruebas que tenemos disponibles cubren una gran cantidad del diagnóstico y la manera en que se puede manejar mejor este virus, que como dice Randall es un bicho feo, pero que se informen. Las campañas de desinformación causan mucho problema, mucho daño. Por favor, busquen las fuentes apropiadas. En el sector privado van a encontrar en los laboratorios y en los consultorios gente muy capaz que puede responder a sus dudas. Búsquenlos, porque ahí están presentes. Yo quisiera también insistir en que mantengamos todas las medidas que hemos aprendido también en estos meses. No las voten, por favor, no las cambien. Y de ahí que la canción que hemos escogido es Unforgettable de Nat King Cole, para que no nos olvidemos de esas medidas y mantengamos la comunidad del país protegida como un todo. Inolvidable. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Hoy pues teníamos Matices en horario especial. Este programa queda en los podcasts de Spotify, queda también en los videos de Facebook de Noticia Monumental. Yo los invito, mañana volvemos a horario normal. A las 2 de la tarde me acompañará el equipo legal del presidente de la República, don Carlos Alvarado, hablando sobre la investigación de la UPAD. Son las 2 en punto de la tarde. No sé si está Heiner conmigo en la tarde, si está Glenn ahí en controles, pero si tienen lista la canción de Nat King Cole, nada más suéltenla y yo me daré cuenta. Sí. Doña Ana, don Máximo, don Federico, muchas gracias.
Gracias. Hasta luego, feliz tarde. Muchas gracias. Hasta luego.